Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y estamos conectados como todos los sábados a las 7:30 de la noche a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Como siempre, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Nos pueden ver también a través del portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Bienvenidos a esta edición en este sábado interesante en el que vamos a conversar sobre un tema que nos trae a la memoria los tiempos pasados, pero también nos recuerda que en el presente es necesario no solamente tener una ciudad donde vivir, donde salir a comer de repente, donde poder ir a estudiar a determinados lugares. Tenemos también que tener una ciudad limpia, ordenada, bonita, porque no solamente se trata de comer, vestir y estudiar y pasar tiempo con la familia, se trata de tener cierta calidad de vida, algo que lamentablemente los peruanos en general, no estamos acostumbrados, porque nuestro entorno no nos permite ver cosas muy lindas. Estamos acostumbrados al tráfico, estamos acostumbrados al desorden, a la suciedad, de repente a edificios mal hechos, a casas que no están terminadas de construir. Entonces es importante conversar sobre estos temas para recordarnos que hay algunas cosas que estamos dejando de lado tal vez, pero que necesitamos advertir, necesitamos reclamar para que nuestras autoridades también terminen de tomar cartas en el asunto. Hemos invitado al arquitecto Jorge Antonio Orrego Vargas. Él es representante del Colegio de Arquitectos de Lima Región, ¿no? Y él es representante también de la Comisión de Defensa del Patrimonio. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Qué tal, Úrsula? Buenos días. ¿Qué tal? Quería comenzar el programa, bueno, hace unos meses, en enero, vimos pues como un edificio muy antiguo del centro de Lima terminó quemado en una manifestación. Un edificio, ojo, que había sido reconstruido, que había sido rescatado, ¿no? Y que ahora estaba en función, a pesar de ser muy antiguo, había sido rescatado, se veía su estructura original y estaba siendo utilizado como un hotel, o sea, para que esta persona que hizo una inversión la recuperara. Hace unas semanas vimos también que en Barranco se cayó la mitad de una casona muy representativa del distrito, en pleno puente o camino al puente de los Suspiros, en la bajada de Baños, un lugar que mucha gente ha frecuentado probablemente por el restaurante, el bar que estaba al costado. ¿Qué pasa con nuestras autoridades en realidad? ¿Qué pasa con nosotros que no podemos respetar, que no podemos ayudar, que no sabemos cuál es la magnitud del daño que se le hace a la ciudad cuando un edificio de estos colapsa, se incendia, se malogra? ¿Qué estamos perdiendo ahí? Mira, Úrsula, la verdad de las cosas es que ambos casos, el de Barranco, el desplomamiento de la casa, como en el caso del Centro Histórico de Lima, son cosas separadas. En el caso, por ejemplo, de Lima, el 19 de enero hubo la famosa marcha política, la famosa toma de Lima, que fue un fracaso en realidad porque lo único afectado fue la ciudad. La casa Marchonelli, la que se quemó, era un trazo de la ciudad que nos conducía a la Plaza San Martín, una esquina muy interesante. El material de la casa era de quincha, adobe y madera. La estructura no había concreto, no había fierro, no había nada. Todo era utilizado con los materiales antiguos. Entonces, bastó, creo que una bomba o una bomba molotov, una bomba casera para que se produzca ese tremendo siniestro, ¿no? Ahora, los materiales inflamables y todo, porque la casa estaba considerada como un hostal, como un tipo hotel, ¿no? En realidad, ese es el caso del Centro Histórico de Lima, que la estructura de la mayoría de las casas están conformadas por ese material. Si nos vamos a Barranco, lo de Barranco es otra cosa. Es por el problema de la desidia de los propietarios, de las personas que viven ahí, porque esa casa también fue hecha para una familia,
pero en realidad se convirtió en un restaurante, y ese desplome es producto de la humedad, de que esta persona tiene dos ingresos, ¿no? Una a la parte superior, otra parte inferior, pero vamos al hecho de que es único dentro de la ciudad una quebrada, porque está en la quebrada que va a la bajada de los baños, y que justamente cómo nosotros podemos cuestionarnos las instalaciones de agua, desagüe, en una quebrada. Entonces tendríamos que revisar todo este sistema de agua y desagüe, porque ese es producto de filtración. Sí, claro, claro. Ahora, en el caso de esta ciudad, vamos a concentrarnos en el centro de Lima, en Barranco, que es normalmente donde están las casonas más antiguas, ¿no? Aunque hay otros distritos, Miraflores, Jesús María, Magdalena, que tienen casas muy grandes, muy bonitas, muy antiguas, La Victoria, ¿no? Pero que no están generalmente en La Victoria, en el centro de Lima, en Barranco es donde se encuentran las casas que no están en muy buenas condiciones, ¿no? Algo aislado, ¿no? Del centro histórico. Ahora, en muchos casos decimos, claro, sí, es responsabilidad de los dueños, pero lamentablemente este no es un país como, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica, donde las personas tienen el suficiente poder adquisitivo como para mantener sus casas antiguas, de repente para arreglar absolutamente todo. Es más, se compran casas antiguas para remodelarlas, arreglarles todo lo que necesitan arreglar y mantener la estructura original, ¿no? Entonces, lamentablemente, me parece que está asociado con esto, ¿no? Con el no poder pagar el mantenimiento de estas casas. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Porque cuando nosotros revisamos lo que gasta el Estado, por ejemplo, en alquilar oficinas para ministerios, para programas de esto, el programa del otro, vemos que se concentran pues en edificios nuevos, en San Isidro, en San Borja, en Surco, que cada oficina cuesta miles de dólares al mes, en lugar de o adquirir estas propiedades antiguas o alquilarlas, tal vez, encargarse pues de arreglarlas y luego utilizarlas, porque de repente hasta sale mucho más barato. ¿Es eso factible? Sí, se llama puesta en valor. Y también esto de que estas casas muchas veces tienen esta personalidad, esta representatividad, o sea, es nuestro patrimonio. Así es. Entonces, en realidad, se habla mucho, por ejemplo, de la tercera marcha de la toma de Lima, pero ¿quién cuida nuestro patrimonio? ¿Quién ve esto de un posible incendio dentro de la ciudad? Pero hay algo importante, y el Colegio de Arquitectos está preocupado en eso, ¿no? O sea, queremos nosotros articular el sentido de que podríamos nosotros tener una relación de poder, Colegio de Arquitectos, Municipalidad, Ministerio de Cultura, poder tener algo que nos diga legalmente, poder intervenir dentro de las casas y poder ponerlas en valor. La puesta en valor es muy importante, porque los edificios que nosotros vemos en el centro de Lima, le decimos muchas veces los arquitectos edificios ociosos, que son unos tremendos edificios que se están dentro de la ciudad, pero sin embargo, como tú puedes ver y te apreciar, están abandonados, ¿no? Se da la sensación de abandono, de suciedad. Claro, pero ya hubo, perdón que le corte ahí, pero ya hubo o propuestas particulares de puesta en valor. Por ejemplo, esta empresa española Arte Express estuvo aquí por muchos años, pusieron en valor muchísimos edificios que realmente ya algunos estaban cayéndose a pedazos. Hoy son centros comerciales, oficinas en el centro de Lima, ¿no? Entonces funcionan, se ven bonitos, se ven preciosos, se ha logrado rescatar eso. Claro. Y era un lujo entrar a una oficina con las torres de Santo Domingo y ver el perfil urbano de una ciudad como Europa. Que tú vas al centro histórico, recuperar en el centro histórico las casonas y las azoteas y los altillos que se llamaban antes, ponerlos en valor. Esta empresa ha logrado recuperar algunos, pero luego tuvo problemas con el Ministerio de Cultura y se retiraron. ¿Por qué no se hace esta articulación que usted señala entre el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el patronato, la municipalidad y todo? ¿Por qué no buscar
este capital privado que es capaz de venir, comprar esos edificios o de repente alquilar esos edificios, ponerlos en valor y luego utilizarlos para lo que se necesite, para hoteles, para oficinas, ¿no? Entonces, un poco quitarle también, eso nos ayudaría también a quitar el tráfico, por ejemplo, en San Isidro o en Surco, ¿no? Y trasladar un poco eso al centro de Lima. Claro, o sea, descongestionar más que todo, ¿no? Mira, la verdad que la iniciativa privada y el Estado y los colegios profesionales, como tú has dicho, y unirnos, ¿no?, en un solo objetivo que sería el rescate de la ciudad, rescatar nuestro patrimonio, es lo más importante, es recuperar nuestro centro histórico. Barrios Altos, por ejemplo, es el lugar más pobre de toda la ciudad. Está catalogado como ni como un pueblo joven, pero sin embargo el eje Girón-Ancash, que va camino al cementerio, y el eje Girón-Junín, en medio del Congreso, muy cercano al mercado central, con toda esta periferia, bueno, nos ha ocasionado una serie de oficios y beneficios. Beneficios, por ejemplo, en el caso del Congreso, que tomó como suyo el Hospicio Ruiz Dávila, que es un gran ejemplo de recuperar una parte de Girón-Ancash y hacer sus oficinas y parte de su sede del Palacio del Congreso. Y el otro lado está el Museo de Afroperuano, en la cual también tienes... Pero en el Girón Junín tenemos algo mucho más importante, que es a 1,5 cuadras la casa que fue de Ricardo Palma, un personaje de la historia que en realidad está solamente queda la placa y el balcón, la fachada. Pero y por interior de la casa está totalmente, se vende ropa interior. ¿Cómo va a ser posible? Y los dueños ahora son los propietarios, son los mismos ambulantes que compraron la casa. Entonces, ¿qué se podría hacer? Recuperar esa parte de esos dos ejes principales que me ingresan a lo que es Barrios Altos, que es cuna del terrorismo, cuna del criollismo, la cuna de, ¿cómo se llama?, donde han nacido grandes personajes. Nació Andrade ahí, Felipe Pin, tenemos, es la sede de nuestra tradición. En realidad es el corazón, digamos, del limeño, es la identidad del limeño. Ese limeño que ahora tal vez está un poco perdido justamente porque no tiene identidad. No hay identidad. ¿Y a dónde, o sea, cómo se puede encontrar esa identidad si ya casi no hay vestigios? O si hay vestigios de esa identidad, ni siquiera lo quieres mirar porque está tan feo, está tan lleno abandonado, turizado. Y sucio. Entonces uno no quiere identificarse con eso. Entonces es parte de un todo, pero también aquí tenemos, pues, como siempre, la desidia de las autoridades. Por ejemplo, las placas que están en las casonas del centro de Lima, de los edificios que no pueden ser, que se supone que en caso de guerra no pueden ser bombardeados, pero tampoco se puede, pues, arreglar esto. Hay una serie de requerimientos. Cuando uno como dueño quiere hacer algún arreglo en estos edificios es imposible, o en estas casas es imposible, porque hay una serie de requisitos casi incumplibles que tanto la municipalidad como el Ministerio de Cultura exigen para poder hacer modificaciones en estas casas. Entonces la gente prefiere, lo dejo ahí, se acabó, que se caiga. El Colegio de Arquitectos está muy interesado en poder recuperar que en gestiones anteriores ya se ha hecho mucho y está en proyecto la autoridad autónoma, crear una autoridad autónoma que se esté dedicada solamente a lo que es el patrimonio y la defensa y la recuperación. Entonces, yo pienso que en esta gestión nueva que recién estamos empezando, podríamos hacer bastante, ¿no? Podríamos ver al menos en la articulación de estas entidades, tanto del Estado como particulares, como estos ejemplos tan bonitos que tenemos en la ciudad. O sea, no todo está perdido, pero lo poco que tenemos o lo mucho que podemos perder en un sismo, en un tipo grado 8 que se nos pueda venir, podría desaparecer. Pero ahora la tecnología es otra. Ahorita nosotros tenemos drones, tenemos IBM, tenemos una serie de sistemas 3D
que podríamos recuperar, al menos en planos, poder tener y expedientes técnicos nuestros ejes que nos marcan el ingreso a la ciudad. La zona está de Barrios Altos y rodeada por el mismo Congreso de la República, que es un monumento, podría ser un gran aporte de que los congresistas pues vean y puedan legislar algo y nos preocupemos por nuestro patrimonio, que es de todos los peruanos, es de todos nosotros. Entonces, creo que no hay mucha preocupación por ese lado. Sí, pero hay que incentivarlo. Así es. Hablando de este eje, ahí se encuentra la quinta presa, o la quinta de presa que se está intentando poner en valor ahora. Sí, la quinta presa está en el RIMAC. Tenemos la quinta Jeren. La quinta Jeren. Pero la quinta Jeren, por ejemplo, ya está, ya fue parte de un proyecto, ya incluso se ha reconstruido una buena parte que había sido dañada. En realidad la quinta Jeren es y se está usando. Como vivienda. Pero ahí estaba el jardín botánico, que era lo más representativo a nivel vegetal, a nivel Sudamérica. Era el centro de la quinta Jeren, era el lugar de las embajadas. Ahí estuvieron muchas sedes. ¿Y por qué arreglar una parte y no todo? Porque claro, la quinta Jeren es enorme, pero claro, algunas partes se han utilizado, por ejemplo, algunas de las casas, en los ingresos, sí. En las mansiones se han utilizado para series, novelas, ¿no? Correcto. Ahora se utilizan para hacer paseos nocturnos, por ahí algunas fiestas, pero no es que toda la quinta haya sido remodelada, haya sido recuperada, es solamente una parte. Sí, porque es costoso el mantenimiento, y no hay un proyecto para ellos. No hay un proyecto ellos. integral, como se podría llamar. Y eso se podría hacer muy bien, interesante, al menos tener el expedientes técnicos completos, ¿no? Y que el Ministerio de Cultura, la municipalidad, los colegios profesionales y como si todos los institutos que queremos estos monumentos, que queremos algo más, poder unirnos y poder hacer algo más. ¿Y cuál es la diferencia con la quinta de presa? ¿Por qué esta casa, bueno, que es una mansión enorme, sí está siendo recuperada o ya está en planes de ser recuperada versus la quinta Jeren que... Claro, la quinta presa está en la zona del RIMAC, que ya tiene una gran inversión, ya tiene grandes estudios, hay patronato del RIMAC. El patronato del RIMAC ha hecho pues esfuerzos, bastante esfuerzos el patronato, inclusive ha hecho la noche de gala y remates de obras. O sea que se trata del esfuerzo que está haciendo uno versus el esfuerzo que no está haciendo el otro. Exactamente, o sea, la ciudadanía, o sea, las personas que habitan y viven en la quinta presa y en la quinta Jeren es totalmente diferente, ¿no? La quinta presa, por ejemplo, yo tengo entendido de que ya está dentro de un posible financiamiento. Sí, entonces está aprobado y solamente es cuestión de gestión, pero son trámites un poco largos y tediosos, ¿no? Pero sin embargo, la quinta Jeren está más tuburizada, está más abandonada, ¿no? Sí, no hay esta relación. Uno sirve de vivienda. Ahora, la quinta presa era pues un lugar de la Perrichol y era el lugar de atractivo del siglo XVIII. Ese es, por ejemplo, la quinta Jeren. Solamente en el caso, como tú has dicho, toman cines o televisión. Pero es un pedacito, pues. Pedacito, ese es el ángulo. Es el patio principal, digamos. El ángulo. Están las casas del patio exactamente, principal. el ángulo que se ve visible, pero tiene lugares mucho más interesantes. Es mucho más grande mucho también. Mucho más grande, mucho más... pero la quinta presa, en el caso de la quinta presa... Es una sola casa. Es una sola casa, es un palacio prácticamente, y tiene pues el río, tenía parte del río que molía sus molinos, entonces tenía pues otro nivel, ¿no? Entonces, mientras uno es parte más urbanística, el otro es más palacés. Pero ambos son bellos, ambos tienen su riqueza. Y son representativos, tanto del RIMAC como del Barrios Altos. Y cada uno tiene su propia historia y es parte... Así es, parte de nuestra historia. Porque nosotros se pierde una de estas casas y perdemos nuestra página de la historia, como decía el arquitecto Hurto. Perdemos parte de esta historia y no la volvemos a recuperar. Así es. Ahora,
aparte que también es parte de la expresión artística, ¿no? Porque estos no son una construcción cualquiera, es una construcción bella, armoniosa. Proporcionada, entonces, ¿no? No es como que ya es cualquier palacio, cualquier casa, no, estamos hablando de cosas realmente importantes, artísticamente hablando, ¿no? Ahora, me estaba comentando fuera de cámaras que había también un proyecto, o que hay un proyecto para el buque, que es este edificio enorme, también en Barrios Altos, que estuvo por años, claro, estuvo habitado y ahora está a punto de desplomarse. Se incendió en el año Se incendió también, le ha pasado de todo, ¿no? Después del incendio aún había gente viviendo ahí. Sí. Estas personas han dejado de vivir ahí, creo que hace un par de años, un poquito antes de la pandemia, ya porque ya no había forma de que siguieran viviendo ahí. Entonces, claro, también es un elemento importante urbanísticamente hablando. Supuesto, el primer de 3 pisos que se hizo. Exactamente, en Sudamérica. En Sudamérica, lo más representativo que tenemos nosotros a nivel urbanismo, ¿no? De la parte esta de Barrios Altos. Así es, además que su estructura pues tan diferente, nunca más... Parecía buque. Exactamente. Entonces, parecía buque. Pero yo te voy a decir... Esto también se va a recuperar. Claro, ya tiene el expediente completo y ya lo tengo entendido que a través del plan maestro es uno de los edificios, tanto el buque como la casa Yacoletti, la que está frente a esos 2 expedientes ya están para su aprobación en Ministerio de Cultura. Solamente habría que darle un empujoncito nomás y que comiencen a trabajar. Es importante que nosotros como ciudadanos comprometidos con la ciudad también empujemos estas iniciativas, porque solamente... depende de que lamentablemente las autoridades siempre están en cuántos años ha estado el edificio de Yacoletti después de que se incendió por culpa de esa pollería. 2018. Ya, tenemos más de 5 años con ese edificio destruido. Ahora definitivamente no creo que haya forma de recuperar el edificio que quemaron en enero. No, sí se puede, al menos la fachada, el perfil, las alturas, las proporciones. Exactamente. Tenemos pero ya fotografías, exactamente. Exacto. Ahora tiene que haber pues una iniciativa que permita que realmente haya una reconstrucción, si es que se quiere, ¿no? Si es que se quiere. Lamentablemente, como digo, la única manera es que nosotros como ciudadanos comprometidos, los colegios profesionales, podamos sacar adelante este tipo de proyectos, porque la verdad es que necesitamos vivir en un lugar que se vea bien, que se vea bonito, un lugar al que nos recuerde nuestro pasado, el pasado de nuestras familias, y es importante porque nosotros como ciudadanos debemos tener una identidad. Así es, recuperar nuestro patrimonio. No hay forma de querer el lugar de donde vivimos, la ciudad, el país donde vivimos, si es que no tenemos algo a que aferrarnos, ¿no? En este caso, lo único que nos queda decir es, somos limeños, somos peruanos, sí, pero no hay nada que nos recuerde eso, o casi todo lo que nos recuerda a eso está siendo destruido. Sí, pero acuérdate que nosotros en el siglo XVII hemos sido capital del virreinato. De aquí salió lo mejor, nació la cultura hacia todo Sudamérica. Nosotros de acá salieron los mejores pintores, escultores, arquitectos hacia otras partes y este patrimonio es tan rico y tan extenso. Imagínate, mismo Venecia tiene 600 hectáreas como centro histórico que lo protegen, con un presupuesto, con una... Este es el palacio, ahí estamos bien. En cambio nosotros tenemos 1.005 o 1.200 hectáreas que proteger dentro de... El doble. Del doble, prácticamente el doble, y no tenemos presupuesto, no tenemos mucho el cariño como ciudadanos. Exactamente, el amor a nuestra ciudad, ¿no? El amor a nuestra ciudad. Es el doble y hay de dónde sacar. Hay edificios, hay calles, hay historia. Hay historia, por sobre todo historia y cultura, ¿no? Historia y tradición y tantos, tanto contexto que tenemos, pero si no lo conocemos, no lo queremos. Y entonces muchas veces los arquitectos los que estamos de necesitar tomar esa conciencia que estamos hablando. Muchísimas gracias. No, qué ocurrencia. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, amigos, también por habernos acompañado con este tema tan interesante. Realmente es cuestión de nosotros tomar conciencia, recordar de dónde venimos, saber que esta ciudad es nuestra, que tenemos nosotros la responsabilidad no solamente de cuidarla, sino también de recuperarla.
Síganos en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático.
denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.